Buenos días a todos. Hoy tenemos otro culto para alabar al Señor y para adorar. ¿Quién ha venido con ganas de adorar al Señor? Amén. Bueno, pues nada, hoy no tenemos a nuestros pastores, ni a Filipe ni a Fernando, porque están en un retiro espiritual. Entonces, que Dios ahí les dé el descanso que necesitan y les dé también para recuperar fuerzas, porque los conocemos y sabemos que no han tenido vacaciones de verano y seguro que va a ser un fin de semana muy bueno para ellos y al final, al postre, bueno para nosotros, porque seguro que van a venir reforzados y eso, nos estarán viendo por internet y digo, nada, tenéis que venir más fuertes y eso, y tenemos muchas ganas de veros. Un saludo desde aquí. ¿A ti no? ¿Por qué? A ti no te ves porque estoy aquí. Bueno, yo quería tener un pensamiento para que vosotros podáis alimentaros un poquito de lo que vaya a deciros. A ver, tenemos ahí el versículo, Irra. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Creo que sabemos todos que este es el primer y gran mandamiento. Este es el primer y gran mandamiento, que tenemos que amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Amén. Yo puedo hablar por mi experiencia propia, que yo cuando he buscado a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, es cuando yo he tenido una experiencia personal con Dios. Es cuando yo he podido disfrutar, he podido experimentar la presencia de Dios. Cuando he podido tener esa revelación que me ha dado Dios en mi vida. Ha sido cuando lo he buscado con toda mi mente y con todo mi corazón. Entonces yo os animo a que lo busquemos cada día con más fuerzas, porque el Señor no se revela cuando oramos así tranquilamente, cuando no sé, oramos por costumbre o venimos al culto por costumbre. Tenemos que buscar al Señor con todas nuestras fuerzas, porque si no cumplimos el primer mandamiento, estoy seguro que no podemos cumplir ninguno. No podremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si no cumplimos este primer mandamiento. Es imposible que podamos amar a nuestro prójimo. Entonces yo os animo que de verdad, que busquemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Amén. Pues nada, vamos a dar paso a la alabanza. Aleluya. Invitamos a todos a ponerse de pie. Bueno, la canción es conocida, pero queremos palma, ¿vale? Alegría y que todos canten con fuerza. Aleluya. Estaba solo y buscaba un amigo, una alma de mi soledad y de mi dolor, en mi rescató. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda ven a mí en oración. Estaba solo y buscaba un amigo, una mano en mi soledad y de mi dolor, en mi rescató. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda ven a mí en oración. Por la fe ahora
Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Eu creio que o Espírito de Deus está aqui, amém? El Espíritu de Dios está en ese lugar. Aleluia. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Mais uma vez, derrame a Ele. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluia. E eu creio que o Espírito de Deus está nesse lugar, amém? Aleluia, Senhor. Sublime graça, porque foi por tu amor que nos salvou um dia naquela cruz. Aleluia. Minha alma estava Alabe a Ele. rota y herida, pero su gracia la restauró. Toma mi vida, que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Somos livres em ti, Senhor. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Soy ciego, mas hoy veo yo, perdido en mi halló.
Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime Abre sua boca. Eleve esse louvor para Ele. Senhor, que a um pecador salvou. Ele nos salvou morrendo naquela cruz. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Aleluya. Tenemos un privilegio tan grande que es el amor de Dios por nosotros. Tenemos que agradecerlo todos los días. Todos los días tenemos motivo para agradecer a Dios. Porque Él nos tiene sustentado. Él nos tiene dado salud. Él nos ha dado todo. Nosotros sacamos pocos minutos para Él. Pero cuando estemos en tu presencia, que sea de corazón. Que cantemos con el alma. Aleluyas. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Aleluyas. Aleluyas. Ahora vamos a cantar la próxima canción y vamos a adorar a Dios con de otra forma, dando el poquito por lo mucho que Dios te nos dado. Aleluya. Vamos a alabar a Dios con nuestros dízimos y ofrenda para la casa del Señor. Aleluya. Aleluia por seu amor. De tal manera Él me amó.
se entregó y a la muerte fue porque te amó. Todo por amor a nosotros. De tal manera Él me amó. No hay forma en que poder pagar el precio de su gran amor, pero toda mi vida quiero dar Esse amor. por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré por mi Jesús, caminaré porque le amó a mí. E é por seu amor. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque le amó a mí. Le seguiré Por esse amor. de tal manera Él me amó. No hay forma en que poder pagar el precio de su gran amor, pero toda mi vida quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré por mi Jesús, caminaré porque le amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque le amó a mí. E sempre. Le seguiré, le seguiré, le seguiré. Aleluia. E por esse amor vivemos. Amém? Aleluia. Com a mesma presença, vamos pedir para que o Santo Espírito llene-nos. Abra sua boca e alabe a Ele, porque Ele é digno de todo honor e glória. Santo, santo, santo és tu nome, Senhor Jesus. Quiero postrarme ante ti, no hay palabras que decir, solo quiero adorarte, toda mi vida entregarte. Es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti, toda mi alma desespera cuando mi vida de ti se aleja. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser.
que quieras hacer, cambia todo mi ser. Quiero postrarme ante ti, no hay palabras que decir, solo quiero adorarte, toda mi vida entregarte. Es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti. Toda mi alma desespera cuando mi vida de ti se aleja. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Cambia todo. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Aviva hoy mi corazón, que el fuego arde en mi interior. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Aviva hoy mi corazón, que el fuego arde en mi interior. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame y haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Que demos lugar al Espíritu de Dios nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Gloria a Dios por esta alabanza que tenemos tan bonita, ¿eh? Gloria a Dios. Pues nada, ahora vamos a dar paso a la palabra. Voy a llamar aquí a mi amigo, a mi hermano, Enrique Bonerris, que nos va a dar en el día de hoy esa palabra que tanto necesitamos. Voy a orar por ti. Padre, Señor nuestro, gracias, Padre mío, por tener ese privilegio de poder, Señor, estar aquí adorándote, Señor, alabándote, Padre. Y te quiero pedir, Padre, que bendigas aquí a tu siervo, Señor, a tu hijo Enrique, para que tú, Padre, le des esa palabra, Señor, que tu Espíritu, Padre, hable por su boca, Señor, que nos dé esa palabra, Señor, que necesitamos, Señor, que necesitamos cada día alimentarnos más de ti, Padre, para cada día, Señor, estar más cerca. Gracias, Padre mío, por este hijo tuyo, Señor, y pido que lo bendigas en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Gracias, Serafín, por la presentación. Para mí es un privilegio ser tu amigo también. Y bueno, estamos contentos, ¿no? Como nos ha dicho Serafín antes, ¿no? Porque no hay mejor lugar ni mejor sitio en esta mañana para estar, ¿verdad? Que es estar aquí, haciendo ¿qué? Adorando, honrando y glorificando a nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Bien, pues para mí es un privilegio y me alegra mucho de volver a estar esta mañana con vosotros. Y en esta ocasión no es para haceros una paella o para comernos una paella, porque normalmente suelo venir alguna vez a eso, ¿verdad? Sino es un privilegio por la oportunidad que se me da de poder compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Aunque lo que conlleva no la responsabilidad y el respeto de ponerte delante de Dios para exponer su palabra. Pero como digo, es un privilegio. Me alegra ver cómo el Señor os está y os va prosperando. Y os prospera, ¿por qué? Porque os hace crecer a nivel de membresía, os hace crecer a nivel de actividades ministeriales. Ya no solo tenéis el rastro, que por cierto ha crecido, es más grande y bueno, se va viendo cómo el ministerio va creciendo, ¿no? Sino que también tenéis la casa y el piso de acogida, ¿verdad? Por cierto, me alegro también poder aportar mi granito de arena en la medida que puedo también en esos ministerios, ¿no? Y no solo eso, que incluso ya creo que están siendo usados, ¿no? Está viviendo gente ya en esos ministerios, ¿no? Sino que también ahora tenéis el rancho. No es un rancho del oeste, pero bueno, entendéis, ¿no? La parcelita que tenéis allí en Montserrat, donde la iglesia se reúne para tener coinonía, para tener comunión y para comer las paellas esas también que nos comemos, ¿verdad? Por cierto, el rancho también tiene su propia membresía. Tiene el caballo, tiene la cabra y los patos, ¿no? El nombre de los patos me lo sé, pero no lo voy a decir. Los otros lo dejamos. Bien, es un privilegio porque habla de qué, de que el Señor os va prosperando, os va haciendo crecer, que la iglesia está andando en los caminos del Señor. Bien, pues por cierto se os ve muy bien y muy guapos de aquí. Y no lo digo porque es domingo y nos hemos puesto todos nuestros atuendos más bonitos, sino porque cuando venimos a la casa del Señor, el Señor es fiel. Y después de qué, de tener esta alabanza que hemos tenido, ¿verdad? De alabar, de adorar, de glorificar a Dios, de ministrar a Dios, Él nos ministra y ministra nuestro corazón, ¿verdad? Y dice que el espejo del alma es nuestra cara, ¿no? Entonces, por eso se nos ve bien, porque el Señor está con nosotros y nos está ministrando, ¿verdad? Bien, vamos a ir entrando en tema de la predicación, pero antes quería compartiros, ya por último, un pequeño testimonio que tuve el privilegio el domingo pasado de participar y de compartir con vosotros. No sé si recordáis. Seguramente vuestro pastor lo habrá comentado, pero bueno, repetir las cosas de Dios siempre viene bien. Y como yo he participado, pues me gusta hacerlo. Si recordáis, el domingo pasado estuvimos orando en el culto, ¿sí o sí? Amén, ¿verdad? Y estuvimos orando por el huracán, creo que era el Irma o, bueno, un huracán que era impresionante, que iba a pasar por la ciudad de Tampa, que allí se encontraban nuestro hermano Ilielson y Wes, ¿verdad? Y el pastor pues tuvo carga porque estuvo hablando con ellos y había un problema pues realmente difícil porque el huracán iba a arrasar toda la ciudad justo por donde ellos iban a pasar y ellos tomaron la decisión de quedarse con la iglesia, en la iglesia y no irse de la ciudad como se fueron todos. Pues nosotros estuvimos orando y estuvimos orando por esa situación. Cogimos empatía, hicimos lo que la palabra dice, preocuparnos y orar los unos por los otros. Y curiosamente, o es lo que tenía que ocurrir, ¿qué ocurrió? Que cuando el huracán pasó por la ciudad no hizo nada, porque menguó. De categoría 5 o 6, la máxima que tenía, se quedó en tormenta tropical o en categoría 1. Toda la destrucción que iba a haber, no la hubo.
La gente puede decir, son casualidades, son errores de los humanos, pero los creyentes no tenemos que permitir eso. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios, es sí y amén que Él, ¿qué hace? Nos escucha cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay que darle la gloria y la honra porque Él nos escuchó y tenemos que creer que nuestra oración fue efectiva y pudimos ayudar a nuestros hermanos y a las demás personas que estaban allí por medio de la oración. ¿Amén? Bien, vamos a entrar ya en la predicación y vamos a hablar de ciertas cualidades que Jesús tenía y que Jesús nos enseñaba. Por cierto, creo que lleváis unas cuantas semanas o algunas predicaciones que estáis hablando de la persona y de la vida de Jesús. Me pareció que Fernando me comentó. Yo voy a hablar de esto porque el Señor lo ha puesto en mi corazón, pero el Señor es fiel y sabe por cómo hace y por dónde va, cómo hace las cosas, ¿verdad? Bien, el texto que vamos a compartir es un texto cortito, pero desmenuzándolo tiene muchas enseñanzas que nos pueden venir a nuestra vida. El texto se encuentra en Lucas 22, del 31 al 32. El texto dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria a Dios. Bien, pues aquí vemos a Jesús haciendo una declaración de una verdad espiritual a su discípulo Pedro. Y en esa misma verdad, en esa misma declaración que estaba haciendo, Jesús nos enseña el gran nivel de espiritualidad, de conocimiento, de compromiso que el propio Jesús tenía en su peregrinar, en su caminar cuando anduvo por aquí, por la tierra, cuando estuvo andando en su ministerio por Nazaret, por Jerusalén, por Galilea, cuando estuvo andando en su ministerio por la tierra, Él nos mostró en este texto podemos ver el gran compromiso, el gran discernimiento y conocimiento que tenía de las cosas de Dios. Sin olvidarnos, y mucho menos negar la condición y la parte divina que tenía Jesús, que Jesús era Dios mismo y que Jesús era Dios. Hay muchos textos en la palabra que nos lo dicen. Por ejemplo, Juan 1:1 que nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra y dice que estaba en el principio y que la palabra, el verbo, era Dios. Pero Juan, en ese mismo pasaje, Juan 1, el 14, dice que aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros en el unigénito Hijo. O sea, la palabra, el verbo, fue hecha carne. Jesús fue encarnado, Dios fue encarnado en Jesús. O sea, el propio Jesús nos está diciendo que era el propio Dios, ¿verdad? Hay otros textos que lo dicen. Me gusta mucho Colosenses 2:9, que dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Él, en Jesús, habita, existe, está, la plenitud, todo lo completo de la deidad, todo lo que es Dios, estaba en Jesús. No dudamos que Jesús era Dios. Por último, hay muchos, pero por último vamos a nombrar uno más, que también me gusta mucho. Hebreos 1:3, que nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, la parte primera del versículo, dice el cual, o sea, Jesús es siendo el resplandor, lo que refleja la gloria de Dios. Jesús reflejaba a Dios. Y dice, y la imagen de su sustancia, la sustancia, el interior, todo lo que es Dios, todo lo que mana de Dios es la imagen. Para ver a Dios tenemos que ver a Jesús, o en Jesús podíamos ver a Dios. Amén. Bien, no podemos negar que Jesús era Dios mismo, ¿verdad? Ya hay algunos por ahí que se dedican
a negar y a decir y a negar la deidad de Dios. Estos ya tienen un gran problema de eternidad, ¿verdad? Seguimos. Pero yo, sin perder de vista la parte de que Jesús, de la deidad de Jesús, yo de lo que quería hablar en esta mañana era de la otra condición de Jesús, de la condición humana, de la condición de ser humano de nuestro propio Señor, del propio Jesús. Por eso decimos que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, es nuestra bandera, es nuestro estandarte, porque Él era un hombre como tú y como yo, ¿verdad? Y no olvidemos que cuando Jesús caminó y anduvo por aquí, por la tierra, todo lo que dijo, y todo lo que dijo que podíamos hacer, lo hizo como hombre, como tú, como un hombre como tú y como un hombre como yo. Por eso, todo lo que enseñaba y todo lo que dice que podíamos hacer, debemos y podemos hacerlo, porque Él lo hizo antes y no lo hizo desde una posición divina, lo hizo desde la posición de condición de hombre. Filipenses 2, del 6 al 8, el gran capítulo de la exaltación y humillación de Cristo, nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que estando en forma de Dios, siendo Dios mismo, que no estimó, no deseó, no se aferró a esa condición. ¿Qué es lo que hizo? Se despojó, se quitó la condición divina. De alguna manera, o sea, es difícil decirlo así, ¿no? Pero es como si Dios cogiera el traje de Dios y se lo colgara en la percha y se pusiera el traje de ser humano, ¿verdad? No deseó quedarse en forma de Dios, sino quiso ser hombre. Se puso en la condición de hombre. Y no solo eso, no se puso en la condición de hombre, de un presidente de un gobierno, de un presidente de una gran empresa, de alguien importante, sino que se puso en la condición de ¿qué? De siervo, de entre todos los hombres que puede haber en la tierra, el más bajo, el más humilde, el más sencillo. Jesús se hizo hombre y se hizo sencillo. ¿Para qué? Para que todo lo que Él pudiera hacer, todo lo que nos pudiera decir, y las enseñanzas que nos podía dar, decirnos que nosotros las podemos hacer también. Él dijo que aún mayores cosas que Él hizo podríamos hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos tener una vida de ese nivel espiritual con el compromiso, el discernimiento y el conocimiento que el propio Jesús tenía, porque lo hizo desde esa misma condición. Bien, el texto que hemos podido estar leyendo, ahí podemos ver 4 importantes principios o enseñanzas, si lo desmenuzamos, que Jesús nos enseñó, que pueden valernos o deben de valernos para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana y también para poder crecer y madurar en nuestras vidas y en nuestro propio ministerio. Lo primero que podemos ver y apreciar es que Jesús había asumido un intenso y gran compromiso por sus discípulos, por los suyos. Jesús se comprometió por su discípulo, se comprometió por los suyos. Y Él no solo se preocupaba por enseñarles, por ejemplo, cuando estaba en el Sermón del Monte, dando las bienaventuranzas, enseñándoles doctrina de limpios de corazón, de sanos de espíritu, ¿verdad? Él no solo se preocupaba de cuando estaba enseñándole por parábolas, todas las parábolas que les enseñaba, que le daba enseñanza, que le daba la doctrina. Él no solo se preocupaba de sus discípulos por guiarles. Jesús iba día y noche con ellos. Cuando iba caminando por ahí, era su guía. Se encontraba con un leproso y lo sanaba, se encontraba con un ciego, se encontraba con un endemoniado,
los sanaba, les enseñaba, tenían un baremo, tenían una guía a seguir, Jesús los enseñaba, Jesús los guiaba. Era ejemplo en todos para ellos, en fin, un sinfín, un etcétera de cosas. Jesús en todo momento, no solo eso, Jesús en todo momento estaba pensando en sus discípulos. Él utilizaba todos los recursos que tenía a su alcance para ayudarles, pero también utilizaba la oración. Por eso he querido nombrarte lo de la oración, ¿verdad? Jesús utilizaba también la oración, no solo los otros recursos. Y utilizaba la oración para cubrir a los suyos, a sus discípulos, con su sangre, para cubrirlos y protegerlos delante del Padre. Jesús oraba por ellos y los ponía delante del Padre para que el propio Dios los protegiera. Dice el versículo que yo, ya el que hemos leído, el encabezamiento, yo ya he rogado por ti. Jesús ya había rogado por Pedro, antes que la prueba viniera. Y hacía eso, los protegía y oraba por ellos, ¿para qué? Para que Satanás no pudiera desviarlos y para que de esa manera se pudiera cumplir el propósito y la voluntad de Dios que tenía para cada uno de ellos, para la voluntad y el propósito que Dios tenía para la vida de sus discípulos, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús era un hombre que llevaba a sus discípulos en el corazón, que aun cuando estaba con ellos y cuando no estaba con ellos, estaba pendiente de ellos. Jesús era un hombre que llevaba a su equipo, a los suyos en el corazón, y siempre los llevaba en todo tiempo y en todo lugar, allí donde se encontrara. Y esta actitud de Jesús que tenía por los suyos, a mí me recuerda a nosotros con nuestros hijos. Yo no tengo mucha experiencia, aunque ya la voy teniendo, porque mi hija ya va creciendo y voy sobre la marcha. Pero me di cuenta de algo similar. Nosotros por nuestros hijos estamos comprometidos por ellos, ¿verdad? Los cuidamos, los atendemos, estamos pendientes de ellos, les enseñamos lo que es bueno, les enseñamos lo que es malo. Lo que es malo que no tienen que hacer, lo malo, les enseñamos a que conozcan a Dios, a que tengan intimidad con el Señor, ¿verdad? En fin, les enseñamos, les dedicamos tiempo, el tiempo que tenemos, el tiempo que no tenemos también se lo dedicamos, ¿verdad? Oramos por y con ellos, ¿verdad? Por las mañanas, cuando nos levantamos, cuando se tienen que ir al colegio, cuando se tienen que ir al instituto, a trabajar. Oramos para que el Dios los guarde, para que no les ocurra nada, para que Dios los proteja, para que les vaya bien. En definitiva, aun estando o no estando con ellos, estamos comprometidos con ellos en todo lugar y en todo tiempo. Tenemos un intenso y gran compromiso con ellos, con nuestros hijos. ¿Cómo? Como Jesús tenía por sus discípulos. Pero esto me llevaba a mí a pensar, ¿y nosotros? ¿Tenemos ese compromiso por los hermanos de la Iglesia? ¿Por los nuestros? ¿Por nuestro equipo? ¿Por nuestro discípulo? ¿Por nuestros discípulos? Por ejemplo, cuando estamos discipulando al hermano que estamos discipulando, ¿solo le damos la enseñanza? El día que nos toca la lección, damos la lección y ahí acaba todo. Durante toda la semana no tenemos una llamada de teléfono con él. No nos acordamos por la mañana de orar por él, no nos acordamos durante el día si tiene algún problema, si tal, simplemente hacemos la clase, la escuela dominical, así podemos nombrar mil cosas, la escuela dominical, el culto de niños, la célula, damos la célula y ya no tenemos más, no nos acordamos más, no oramos todos los días por cada miembro de la célula, por el líder de la célula, no hacemos una llamada de teléfono a ver cómo están, cómo no están nuestros hermanos. ¿Estamos comprometidos realmente con ellos? ¿O solo usamos ciertos recursos de enseñar y de no tener a nuestros hermanos en el corazón en todo lugar y en todo tiempo, ¿verdad? Debemos asumir ese compromiso que tenía Jesús por los suyos, por sus discípulos, por su equipo, al igual que nosotros tenemos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, los unos por los otros. ¿Por qué? No solo porque se desprende
en este texto de que Jesús se preocupó por Pedro diciendo, yo ya he rogado por ti, aunque no te tenía delante. No solo eso, sino porque Jesús, en la propia palabra nos lo manda. En Juan 13, del 34 al 35, ¿qué nos dice? Entre otras cosas, amaros los unos a los otros, hablaba con Serafín antes del amor, amaros los unos con los otros, porque en eso conocerán que sois mis discípulos. Amén. ¿El amor qué es? ¿Una palabra? Simplemente. O si nos vamos a 1 Corintios 13, entendemos un poco más lo que es el amor. No es jactancioso, no es benigno, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree. En definitiva, el amor es compromiso, el amor es darse, el amor es entregarse, el amor es dedicarse. Si nos comprometemos los unos por los otros, si nos dedicamos los unos a los otros, si nos preocupamos los unos por los otros, entonces conocerán que sois mis discípulos, ¿verdad? Por eso Jesús nos enseñaba el gran nivel de compromiso que tenía por los suyos. Y no quiero ser pesimista, no es un toque de atención. En mi iglesia, y sé que aquí también, esto ocurre. Y parecen cosas simples, ¿no? Pero son detalles que hablan de las actitudes y de las personas, ¿verdad? Muchas veces en el chat de la iglesia sale un comentario, sale un hermano pidiendo oración o por algún motivo, y enseguida, ¿qué es lo que ocurre? Salen 200, o bueno, un montón de mensajes, oramos por ti, Dios te bendiga, no te preocupes, te vamos a ayudar en esto, lo otro, en fin. Se ve una preocupación, ¿verdad? Se ve, y yo soy de los que quiero creer y sigo creyendo que si un hermano dice sí, amén, es sí, amén. Si dice que ora, ora. Si dice que hace esto, hace esto. No tenemos que dudar, ¿verdad? Entonces vemos que la gente se preocupa. O cuando hemos tenido algún hermano enfermo, ¿verdad? Puedo hablar, por ejemplo, en Torrente, ¿no? Cuando Paquita, cuando Ana y otros tantos han estado muy malitas, ¿verdad? Se ha estado orando por ellos en la reunión de oración, se ha estado yendo a sus casas a visitarlas, a orar, al hospital, se les ha atendido, se les ha ayudado. Eso es el compromiso a tiempo y afuera de tiempo. Ese es el compromiso que tenemos que hacer. Y yo sé que sí y amén aquí también se hace. Ahora bien, que lo hagamos no quiere decir que nos descuidemos y que bajemos la guardia, ¿verdad? Tenemos que estar siempre alertas, siempre expectantes. ¿Por qué? Porque Satanás está como león rugiente y en cuanto nos descuidemos nos va a meter un gol o un mordisco. Bien, seguimos. El segundo punto, la segunda enseñanza o principio que se puede desprender de la actitud de Jesús en este versículo es que Jesús tenía un conocimiento. Hemos hablado del compromiso que tenía Jesús. Y ahora, Jesús tenía un conocimiento y un discernimiento tan grande, tan enorme, que pudo percibir la prueba por la cual iba a pasar su discípulo incluso antes que llegara la prueba. Jesús discernió, conoció que Pedro iba a pasar por una prueba incluso antes que viniera la prueba, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús tenía ese nivel de discernimiento y de conocimiento de las cosas de Dios? Porque Jesús alimentaba mucho y muy bien su vida espiritual. ¿Habéis oído hablar del perrito blanco y el perrito negro? Alimentar el espíritu o alimentar la carne. ¿Cuál va a crecer más? A que le das de comer, ¿verdad? Si le das de comer al perrito blanco, el perrito blanco se hará más grande. Si le das de comer al perrito negro, ¿verdad? Si le das de comer al espíritu, si alimentas el espíritu, si andas en el espíritu, podremos tener ese conocimiento y ese discernimiento. Si andamos en la carne o descuidamos las cosas del espíritu, difícilmente podamos, ¿verdad? Y nos lo dice así del propio Jesús, la propia palabra. Marcos 1:35. Ahí una parte del versículo nos dice que muy de temprano, aún oscuro, se levantaba a orar. Dice que Jesús, aun cuando era muy de temprano, aun cuando era oscuro, temprano es cuando amanece, que ya es pronto, ¿verdad?
que ya es pronto, ¿eh? Pero no, aún de oscuro, incluso antes de amanecer, Jesús se levantaba ¿a qué? A orar. Nosotros nos quejamos, y Serafín trabaja mucho, nos quejamos todos, ¿no? De las jornadas tan intensas que tenemos, ¿verdad? Que parece que no acaban las jornadas de trabajo. Pues las de Jesús creo que eran peor. Jesús, sus jornadas eran alimentar a 5.000, después encontrarse un endemoniado con 6.000 demonios, no 2 o 3, 6.000, porque tenía una legión. Luego se encontraba un ciego que lo tenía que sanar, a un paralítico. En fin, tenía jornadas bastante duras y iban andando. O sea, era cansancio físico, pero me refiero más al cansancio espiritual, ¿verdad? Jesús sabía el día que tenía que afrontar por delante. Por eso, aun cuando era oscuro, Jesús se levantaba. ¿Para qué? Para orar, para tener comunión, para tener intimidad, para tener esa relación íntima con Jesús, para cargar y alimentar el perrito blanco, para cargar y alimentar el espíritu, porque iba a tener un desgaste grande, iba a tener un desgaste fuerte y necesitaba estar lleno del espíritu para poder afrontar la jornada que tenía por delante. Y no solo eso, la importancia de estar bien alimentado espiritualmente. Lucas 5:16 dice que se aportaba a orar en el desierto en cualquier momento. Aún Jesús, cuando estaba andando por el día y tal, llegaba a media mañana, llegaba a mediodía, llegaba por la tarde y veía que se había debilitado porque había tenido una lucha espiritual, sanando a enfermos, liberando a endemoniados, y veía que había bajado su nivel espiritual y se apartaba. ¿A qué? A recargar, a llenar las pilas, a llenar las baterías espiritualmente para poder seguir adelante. Entonces, por eso Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para hacer adelante, pero yo ya he rogado. Por eso Jesús pudo discernir que Satanás venía a atacar a sus discípulos, venía a que Pedro pudiera pasar por una prueba, porque Jesús estaba tan lleno del Espíritu que podía discernir las cosas de Dios y las cosas del enemigo muy claramente, ¿verdad? ¿Amén? ¿Estáis ahí, no? Sí. Bien, volviendo un poco a que Jesús discernió la prueba y la llevó delante del Padre. Esto nos debe de llevar a pensar que cuando vemos alguna dificultad en la iglesia, vemos alguna dificultad en algún hermano, ¿verdad? En alguna manera, sin darnos cuenta, empezamos a lamentarnos y a decir: pobrecito el hermano, qué dura es la vida por la prueba que está pasando, hay que ver lo mal que lo está pasando, qué difícil que es, ¿verdad? Y esto nos lleva a una situación que entramos en un estado de desánimo, de derrota, de fracaso, de frustración, y nos hace pararnos, nos hace estancarnos en las cosas de Dios, aparte que no beneficiarnos al hermano porque le transmitimos esa frustración, le transmitimos ese desaliento, le transmitimos ese fracaso. ¿Jesús qué hizo? Jesús no hizo nada de eso, Jesús hizo todo lo contrario. Cuando discernió el problema que había, Jesús hizo lo mejor que podía hacer. Jesús lo que hizo es que se puso a orar y a interceder por la vida de sus discípulos, por la vida de Pedro. Se puso a orar y a interceder y llevar a Pedro delante del Padre. No se puso a comentarlo con Juan, con Santiago, con los otros discípulos. Se fue directamente a la fuente de vida, al único que podía solucionar el problema, y no iba a desalentar a ninguno de los otros. Voy a contar, no quiero hacer muy largo, voy a contar un breve testimonio de un familiar mío. Yo tengo un primo que nació sordomudo y bueno, toda la vida a raíz de eso ha tenido muchos problemas y muchas dificultades. Él me quiere mucho porque soy el único primo que tiene, yo también lo quiero mucho, y no hace mucho tenía problemas de espalda, le dolía la espalda, se le paralizaban los brazos. En definitiva, lo tuvieron que operar aquí en la fe de las vértebras de la espalda. Pues entró andando al quirófano y hoy está en silla de ruedas.
ha ido a peor la situación. Cuando pasó eso, yo entré equivocadamente en esa situación de frustración. Empecé a comentar con mi mujer y con los propios hermanos de la iglesia: tú fíjate, mi primo pobrecito, con la vida que ha llevado, en fin, lo que está comentando, que duro, la situación que tiene, y ahora le viene esto. Y haciendo eso me di cuenta de esto. Digo, no estoy haciéndole un favor a mi primo, no me estoy haciendo un favor a mí, no me estoy haciendo un favor a los que me están ayudando. Lo que tengo que hacer es orar por él. Orar por él. Dios sabe lo que puede hacer, Dios sabe por qué viene esta circunstancia, y Dios sabe que esto se puede convertir para bien. Yo no, pero yo lo que sé, que no tengo que entrar en esta queja y en esta lamentación. Yo lo que sé es que tengo que llevar, como Jesús llevó a Pedro delante del Padre, a interceder por él. Y me puse a interceder por mi primo, sin saber por qué, que Dios hiciera que en la situación le diera gozo, le diera alegría, le diera bienestar, no sé. Puse a mi primo delante del Padre y salí de eso que tendemos a hacer, que nos lleva a una frustración que incluso nos paraliza. Cuando nos estamos tristes, cuando nos lamentamos, nos paralizamos en el ministerio, nos paralizamos en el crecimiento de nuestra vida espiritual y de nuestros propios ministerios. Tercer principio, tercera enseñanza que podemos ver que Jesús nos enseña en este pasaje, ¿verdad? Dice que Jesús no oró al Padre para que la prueba fuera librado. Normalmente nosotros, cuando viene una prueba: Señor, líbralo de la prueba, Señor, que no pase por eso. ¿Qué hizo Jesús? Satanás ha venido, Simón, Satanás ha venido para zandearte. Pero una vez vuelto, una vez hayas pasado la prueba, no oró: Señor, quítale la prueba del medio, que no pase la prueba, sino una vez vuelto, una vez hayas pasado la prueba. Jesús no oró para que fuera librado de la prueba. Hoy en día, bien por la cultura occidental, por la sociedad en la que vivimos, tendemos a buscar una vida cómoda, una vida dedicada a la comodidad, a que no tengamos sobresaltos, a que no nos vengan pruebas, a que no tengamos dificultades, a que no tengamos situaciones, tribulaciones, cosas adversas. Y casi es un poco normal que tendamos a eso, pero la propia sociedad nos lleva a eso, a una vida confortable, sin problemas. Voy a decir unos ejemplos que parecen un poco tontos, pero mi pastor una vez predicó sobre esto, y predicó muy bien, y nos hizo ver el problema de esto. Por ejemplo, hoy en día, el café por la mañana, apretamos un botón y lo tenemos caliente, lo calentamos, o sea, lo más rápido, lo más simple y los menos problemas posibles. El coche, lo tenemos automático, que no cambiamos de marchas, sin llave. Se entra el coche, se sale sin llave, se arranca sin llave. No lo digo por nada, el mío es así, pero bueno, no lo digo por nada. Pero con la conducción lo más cómoda y lo menos dificultosa posible. Qué sé yo, las bicicletas eléctricas, ya no le damos ni a los pedales. La televisión, tenemos un agujero en el sofá que tiene nuestra forma, parece, el mando lo hace todo. El ascensor nos evita las escaleras. No digo que esto es malo, pero esto nos perjudica en alguna manera. ¿En qué manera? Perjudica nuestra perspectiva espiritual. Volviendo, Pedro no oró, el Señor no oró para que Pedro saliera de la prueba, o sea, no pasara por la prueba. Y esta vida de confort, de una vida de comodidad, nos lleva a afectar nuestra perspectiva espiritual, ¿verdad? Muchas de nuestras oraciones, ¿cómo son? Son peticiones para que Dios acomode nuestro alrededor, para que Dios acomode nuestras circunstancias. Muchas de nuestras oraciones son para que Dios ponga todo nuestro alrededor a nuestro gusto, como si Dios no tuviera nada que ver, como si Dios no tuviera opinión, y más cuando nuestra vida se la hemos entregado a Él. Nosotros oramos para que todo nos vaya bien, para que todo sea fácil, para que todo sea cómodo, para que no tengamos dificultades, para que no tengamos problemas, ¿verdad? Como si Dios no tuviera nada que decir en nuestra vida,
como digo, si ya se la hemos entregado a Él. Sin embargo, Jesús no oró en esa situación. Intentamos evitar las tribulaciones y las pruebas para tener una vida sin sobresaltos. Y Jesús a Pedro no le quiso quitar la prueba del medio, la dificultad del medio, ¿verdad? Sino que oró todo lo contrario. Oró pidiendo que pudiera salir de la prueba ileso, y que pudiera salir fortalecido y aferrado en su fe. Y he orado por ti para que tu fe no falte, dice el versículo que hemos tocado. ¿Por qué? Porque por la prueba que iba a pasar Pedro, iba a aferrar su fe, iba a fortalecer su fe. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? Sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe tiene que estar fuerte, nuestra fe tiene que estar sana, nuestra fe tiene que estar aferrada en Jesús, ¿verdad? Y yo sé que no nos gusta hablar de que tenemos que pasar por pruebas, de que tenemos que pasar por dificultades, pero el propio Señor, la propia palabra habla en muchos ejemplos de pruebas, de tribulaciones, de dificultades. En Hechos 14, 22, ahí vemos a Pablo en un problema. Y ahí dice que nos es necesario que a través de diversas pruebas y dificultades entremos en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que las pruebas y las dificultades nos llevan al reino de los cielos? No. Las pruebas y las circunstancias difíciles nos llevan a aferrar y a afirmar nuestra fe. Esa fe puesta en Jesús es la que nos lleva al reino de los cielos. Si no tenemos una fe bien, en condiciones, fuerte y firme, ¿verdad?, puesta en Jesús, las pruebas nos ayudan a que esa fe sea fuerte y se aferre. En este pasaje que digo, muy brevemente también, ahí está Pablo en Listra y estaba predicando en la palabra. De repente vienen unos judíos de Antioquía y de Iconio por ahí, lo cogen y lo apedrean. Pero lo apedrean al punto que lo sacaron arrastrando fuera de la ciudad y lo dejaron creyendo que había muerto Pablo. Lo recogieron sus discípulos y se lo llevaron. Y cuando volvió en sí Pablo, ¿qué es lo que hizo? Volvió al mismo lugar, volvió al lugar donde lo acababan de apedrear. ¿A qué? A lo que le dice Jesús en el versículo a Pedro. Dice, y una vez vuelto, ves y confirma la fe de los discípulos que allí quedaron, ¿verdad? Pablo no huyó de la prueba. Pablo no temió la prueba. La prueba por la que pasó Pablo fortaleció su fe, fortaleció su ministerio, fortaleció su vida espiritual y le dio la fuerza y la valentía para ir a cumplir el ministerio. Y gracias a eso, los hermanos que allí quedaron asustados y temorizados porque habían apedreado a Pablo, se fortalecieron y fueron edificados en la fe. Fue necesaria la prueba. Bien, por último ya, que no, si no me hago muy largo, el cuarto punto. Aquí vemos a Jesús que le recordó a Pedro que tenía un propósito por el cual que tenía que cumplir, y un ministerio que tenía que cumplir, que era edificar la vida de sus hermanos, como estábamos comentando antes. A Pedro le dice el Señor, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez hayas pasado la prueba, una vez hayas salido victorioso de la prueba, tienes que cumplir un ministerio, que es el mismo ministerio que tenías antes de la prueba. Tienes que ir y confirmar a tus hermanos, tienes que ir y predicarles, tienes que ir y enseñarles, tienes que ir y que seguir predicando el Evangelio. Pero después de la prueba lo iba a hacer con más éxito, lo iba a hacer con más unción, lo iba a hacer con más poder, lo iba a hacer con una fe más fuerte, más aferrada, ¿verdad? No solo se pasa por la prueba por pasar, se pasa por la prueba por un motivo, para poder seguir sirviendo al Señor allí donde te ha puesto, para poder seguir cumpliendo el ministerio que Dios te ha dado. Y termino con esto. Algo muy bonito que hace Jesús, que aparece ahí, que no se aprecia, y que nosotros necesitamos en nuestra vida. Jesús le recordó a Pedro que al final tenía la prueba por la que pasar, pero al recordarlo
vemos a Jesús que le estaba dando un voto de confianza a Pedro. Estaba animando a Pedro, le estaba diciendo: Pedro, una vez vuelto, no estaba dudando, le estaba diciendo: Pedro, vas a salir de la prueba bien, vas a salir victorioso, confío en ti, tengo seguridad de que lo vas a hacer bien, tengo seguridad de que cuando hayas pasado la prueba vas a seguir cumpliendo el ministerio que yo te he dado, vas a seguir cumpliendo el ministerio que tenías. Era Jesús ahí dándole un voto, vemos a Jesús dándole un voto de confianza a Pedro, dándole un voto de seguridad, dándole ánimo, animando a Pedro. ¿Cuántas veces tú y yo no necesitamos, ya no en nuestro ministerio, que sí, en nuestra propia vida del día a día, que nos den un voto de confianza, que nos den un voto de ánimo, que nos den aliento, que nos animen, ¿verdad? Pues nuestro Señor y nuestro Dios tiene eso, hace eso, nos anima, te dice: fulanito, menganito, estoy contigo, sé que puedes, te animo, confío en ti. Eso es lo que hace nuestro Señor, lo que hizo con Él y lo que hace contigo y conmigo, ¿verdad? Bien, concluyo. Y concluyo repasando los cuatro principios que hemos visto, ¿verdad? En este pasaje. En primer lugar, hemos visto el gran nivel espiritual de compromiso que Jesús tenía con sus discípulos, ¿verdad? Jesús estaba comprometido con sus discípulos y Jesús llevaba a los suyos en su corazón, en todo lugar y en todo tiempo. Nosotros nos tenemos que preocupar, ¿verdad?, por los nuestros. Tenemos que orar por los nuestros, no solo cuando estamos en la actividad, sino en todo lugar y en todo momento. Y muy importante, que cuando Jesús nos enseñó y nos dijo todas las cosas, la hizo desde la misma posición, desde la misma condición en la que tú y yo estamos. Jesús no usó del enchufe que digamos que tenía celestial, no usó de privilegios celestiales, que todo lo que hizo, que todo lo que dijo y nos dijo que teníamos que hacer, tú y yo lo podemos hacer porque Él lo hizo desde la misma posición que estamos tú y yo. Y aún dijo que mayores cosas podríamos hacer nosotros, ¿verdad? Que para poder tener ese conocimiento y ese discernimiento de las cosas de Dios que el propio Jesús tenía, hay que tener comunión, hay que tener intimidad, hay que tener esa relación con Dios, aún cuando era oscuro, aún de mañana o en cualquier momento del día, ¿verdad? Tenemos que acudir a Dios, tenemos que estar alimentando el perrito blanco siempre, tenemos que estar alimentando el espíritu, porque el día a día nos desgasta, el día a día nos abate y tenemos que estar fortaleciéndonos constantemente en el espíritu. Que aunque no nos gustan las pruebas, el Señor nos oró para que la prueba pasara de largo de la vida de Pedro. No es que nos gusten, pero si alguna vez nos encontramos en alguna prueba, que pensemos que una vez vuelto, que el Señor confía en nosotros, ¿verdad? Vamos a fortalecernos en esa prueba para poder seguir cumpliendo y con más éxito en el Señor, no éxito del mundo, éxito en el Señor, ese ministerio que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y que después de la prueba sigue nuestro ministerio. Y que el Señor nos ama y nos anima para seguir adelante, para cumplir el ministerio. Amén. Amén. Bien, pues si me permitís, vamos a inclinar nuestras cabezas y oramos y ya le doy paso a Serafín. Padre Santo, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder estar en esta mañana adorándote, glorificándote, ensalzándote, dándote la gloria, dándote la honra como tú te mereces, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta la coyuntura de nuestro ser. Señor, realmente que cale en nuestro corazón, que entre en nuestro corazón, Señor, para que de ahí pueda germinar, pueda crecer y pueda llevar ese fruto a 100 por 1 que tú deseas, Señor. Gracias por la oportunidad de compartirla, gracias por la bendición, por tu ayuda, que realmente, Señor, pueda ser de bendición
Gracias por esta iglesia, gracias por cada miembro, sigue bendiciéndolos, sigue ungiéndolos, sigues haciéndolos crecer. Pongo delante de ti a los pastores, Fernando y Fina, Señor, realmente sigue derramando de tu espíritu sobre ellos, sigue, Señor, dándoles visión, sigue dándoles el ánimo, la fuerza, el espíritu que necesitan, Señor, para poder seguir ministrando, para poder seguir, Señor, llevando tu obra que desgasta, Señor, pero en ti, Señor, tienen todas las fuerzas. Bendícelos, yo los cubro con tu sangre y pido la unción y la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, en cada lugar que se está compartiendo hoy tu palabra, Señor, que tú derrames tu bendición, que derrames tu unción, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, y tu nombre sea ensalzado. Te damos las gracias y ponemos todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Enrique, por esa palabra tan poderosa que nos has traído hoy. La verdad que eso que Enrique nos ha traído nos ha enseñado el ejemplo que nos ha dado Jesucristo, que siendo Dios vino como hombre, que sufrió como hombre y que tenía las necesidades como hombre, pero Él se negó a sí mismo y para darnos ese ejemplo perfecto tenía que ser hombre. Él oraba al Señor, Él pasó también sus pruebas, también pasó sus tentaciones y tenemos ahí nuestro gran ejemplo a seguir, que es Jesucristo. Y luego también se ha referido, a mí también me ha llegado también lo de las pruebas, que todo el mundo necesitamos pasar esas pruebas, porque con esas pruebas, cuando las superamos, salimos más reforzados y cuando la prueba es más grande, luego la fuerza va a ser mucho mayor. Y las pruebas son necesarias, porque dice la palabra que después de la prueba viene la corona, vienen las bendiciones. Entonces, que esperemos que vengan muchas pruebas y que siempre tengamos esa fe fuerte que nos va a reforzar la fe, y cuanto más prueba la prueba sea, cuanto más grande sea, la fe nuestra será mucho más grande para darnos el éxito. Amén. Pues nada, ahora vamos a alabar otra vez a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Amén. Aleluya. No hay Dios mayor que nuestro Dios. Amén. Él es Dios de maravillas. Aleluya. No hay Dios mayor que nuestro Dios. Nuestro Dios es Dios del imposible. Estrellas, ordena el viento y el mar, igual a nuestro Dios no hay. No hay Dios mayor que nuestro Dios, de un cautivo a ser un libre vencedor. ¿Quién impedirá? Es Dios de maravillas.
Aquí ha finalizado el culto, que el Dios de maravillas os acompañe toda la semana y que nos alimentemos de su carne y de su palabra, y que Dios os dé la paz y la victoria. Amén.